Ahora de anuncios positivos, de noticias positivas, de temas que nos agradan, de temas que nos llenan el espíritu de optimismo. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja muy bien en la educación, hay cooperación internacional que apoya al país en esto, y vamos a hablar, atención especialmente para los estudiantes que ya están terminando el colegio, que van a salir de bachiller aquí unos meses, que hay una gran oportunidad, que es el estudio y la formación en carreras técnicas. Habitualmente nos ilusionamos con la licenciatura o carreras largas, pero probablemente el futuro está más bien, y el presente, en las carreras técnicas. La cooperación suiza ayuda a abordar este tema con el propio Ministerio de Educación, y hoy nos visita aquí en la radio Amparo Ergueta, es oficial nacional de programas de la cooperación suiza en Bolivia, para hablar de esto que es apoyo en la formación a bachilleres, especialmente. Me llamó mucho este dato la atención del 7.8% de los bachilleres en Bolivia estudian carreras técnicas. Yo la verdad que quisiera que eso suba a 50, pero tenemos que promocionar precisamente y alentar que eso sea así. Amparo, cuéntenos cuál es la realidad en este sentido. ¿De cuánta población estudiantil, bachilleres especialmente, optan por carreras técnicas? ¿Cuáles son las opciones que hay? Buenas tardes, un gusto tenerlo en la radio. Muy buenas tardes, un gusto para mí acompañarles esta tarde, y efectivamente la Embajada de Suiza y a través de la cooperación está apoyando fuertemente al país en la formación técnica hace ya 15 años, y efectivamente tenemos, para tener una idea en números, más o menos 167.000 bachilleres al año. De esos, alrededor de 13.000 se forman técnicamente. Ahí va el porcentaje del 7.8%. Sí. Tenemos otro grupo que va a la universidad, que es un poco mayor, pero también tenemos la desventaja que una gran mayoría de bachilleres no se forma, entra directamente al mercado laboral, y obviamente sus opciones de largo plazo son menores en términos económicos y de proyección de carrera. Claro, ese porcentaje debe ser muy alto también, ¿no? Si son cerca de 8% de los bachilleres que estudian carreras técnicas, me imagino que los que no estudian al final nada, por la falta de oportunidades o por la decisión, debe ser un porcentaje alto en nuestro país. Es un porcentaje muy alto, más del 70% probablemente. Más del 70%. Sí, es probable, ¿no? Es probable. Claro. Bueno, y yo veía que dentro del análisis de este tema, se plantea, por ejemplo, que hay carreras que son muy accesibles en lo técnico. Con 200 bolivianos de matrícula se puede estudiar una carrera técnica en nuestro país que va desde 6 meses hasta 3 años. ¿Por qué no nos comenta este aspecto? Claro que sí. En el sistema educativo nacional tenemos la educación técnica en 3 instancias, ¿no? Por un lado, a nivel de la secundaria tenemos en una muy pequeña proporción el bachillerato técnico humanístico, que es algo que el Ministerio de Educación está promoviendo, pero avanza lentamente porque es una transformación muy importante. Tenemos luego la educación alternativa, que es para las personas que no han finalizado una secundaria formal y que han entrado al mundo laboral. A partir de los 16 años, y especialmente adultos, pueden entrar a un centro de educación alternativa que tiene distintas opciones de 6 meses a 2 años, ¿no? Donde pueden llegar a obtener un técnico medio. Y tenemos los institutos técnicos ya para personas que han finalizado la secundaria, para bachilleres, normalmente para mayores de 18 años, y allí se enfocan muchos de los jóvenes que pueden obtener un título también intermedio hasta llegar en 3 años a un técnico superior. De todas maneras, este tiempo es bastante menor al que ofrecen muchas veces las carreras universitarias, y la otra ventaja es que estas carreras tienen el 70% de educación práctica. Por ejemplo, hablamos de talleres o actividades directamente en el oficio, y 30% teórico. Ese es otro de los atractivos de la educación técnica. Qué bueno. Hay probablemente padres de familia, estudiantes que nos están escuchando y siguiendo, que deben preguntar, a ver, 6 meses una carrera técnica. ¿Nos podría dar algunos ejemplos, por ejemplo, de qué carreras de 6 meses se ofrecen en Bolivia? En realidad son graduales, ¿no? Graduales. En realidad podrían tener a los 6 meses la posibilidad de tener digamos una capacitación corta, sí, ¿no? Sí. Y en un año podrían tener de repente un técnico básico. Qué bueno. Y pueden continuar escalando siempre dentro del subsistema. Actualmente no tenemos un tránsito, por ejemplo, de la educación técnica a la educación superior, o de la alternativa a la educación técnica tecnológica, por ejemplo. Entonces, dentro de su subsistema podrían ir acumulando un poco más de especialidad hasta
cuando es alternativo a 2 años de tener un técnico medio, y en el caso de un instituto técnico superior, para obtener un técnico superior de 3 años, ¿no? Que es una tecnicatura, digamos, del más alto nivel en ese tipo de formación. Muy bien. Yo leía también en esta nota de prensa que nos ha llegado que hay en Bolivia 438 institutos técnicos tecnológicos. Bastante interesante la cifra, ¿no? ¿Por qué no nos comenta y qué tipo de oferta hay en estos institutos? Sí, tenemos en esa cifra, incluye los institutos públicos como también los institutos privados. Por ejemplo, si hablamos de los privados, tal vez el más conocido a nivel nacional puede ser Infocal, que también apoyamos. Sí. Y en el caso de los institutos técnicos superiores públicos, se encuentran en todo el territorio nacional, y también podemos encontrarlos en ciudades pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz podríamos dar el ejemplo del Instituto Santa Cruz, que es bastante conocido, ¿no? O INSEC en la parte de comercio. Y así tenemos en muchas partes del país estas ofertas. Ahora, no todos los municipios tienen un instituto ni un centro de educación alternativa, porque también la inversión es muy importante la que se tiene que hacer, porque para lograr una educación práctica al 70% se requiere equipamiento, insumos, y en el caso de la educación pública sabemos que en el país es gratuita y solamente se paga una matrícula inicial, ¿no? Ahora, justamente por esas carencias que tiene el país en términos de inversión educativa, porque la mayor parte del presupuesto del Estado va a salarios, ¿no es cierto?, a la planilla de maestros y de docentes en general. Entonces, hay una gran cantidad de institutos que todavía no tienen las condiciones del trabajo práctico. Ahí ha entrado la cooperación suiza. Hemos elegido en esta última etapa, porque nosotros hemos trabajado 15 años en la educación técnica, pero en los últimos 4 años estamos apoyando en concreto a 72 centros e institutos, que es un número bastante alto en todo el territorio nacional, con un apoyo integral que considera mejora en la gestión académica, mejora curricular, actualización de docentes en aspectos técnicos, pero también pedagógicos, equipamiento. Tecnología. Se ha hecho mucho en equipamiento y en abrir los centros hacia la mirada de inserción laboral de jóvenes. Cooperan, por ejemplo, Infocal, ¿no? También Sí. en Santa Cruz estamos cooperando Infocal. Ahora, ¿cómo se da esta especie de cooperación ya conjunta con el Ministerio de Educación, la cooperación suiza? ¿Nos puede puntualizar? Sí, bueno, el Estado Nacional tiene sus políticas, tiene un modelo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo. Se enfoca mucho en la relación entre la educación y la producción. Ese es un poco el enfoque. Y junto al Ministerio hemos identificado estos 72 centros e institutos. Se han elegido en el marco de lo que el Ministerio deseaba. Y aquí viene la parte de la sociedad entre el socio suizo y el socio boliviano. Suiza tiene su modelo educativo técnico, que es la educación dual, la formación técnica dual, que es muy conocida a nivel mundial, donde la práctica se hace en la empresa. En el caso de Bolivia la estamos haciendo en el taller, ¿no? En el taller dentro de las aulas, y hay, sobre todo en la tecnicatura superior, en los últimos semestres, una práctica un poco más liviana de la que tiene Suiza. Entonces, con la experiencia suiza y el modelo educativo nacional, se ha hecho un acuerdo para fortalecer aquello que el Ministerio ha visto que era más importante. Por ejemplo, ha solicitado más inversión en equipamiento, que es lo que nosotros hemos dado. Ha solicitado también mayor apoyo en la formación técnica de los docentes, porque requerían mucha actualización. Pero además, desde nuestro conocimiento del tema, también hemos apoyado mucho lo que son las habilidades blandas, las habilidades para la vida y el trabajo. Estamos hablando de temas de género, de emprendimiento, cómo recibir una educación financiera también para todos los que van a emprender. Es decir, hemos logrado complementar los intereses del Ministerio, pero también con el conocimiento y la experiencia que trae Suiza, ¿no?, al país. Muy bien. Ahora, hablando de oferta, si usted nos puede tratar de orientar qué tipo de carreras son las que habitualmente son las más demandadas en Bolivia por los estudiantes, por los bachilleres, y cuáles pueden ser desconocidas que pueden ayudar a tener una buena inserción laboral, por ejemplo. Sí, esto va a depender mucho del territorio, ¿no? Cuando estamos hablando de Bolivia, es un país sumamente diverso. Exacto. Y hemos trabajado mucho desde especialidades muy concretas, por ejemplo, en área rural, producción de durazno, que va a ser diferente a la producción de cítricos, ¿no? Pero para ser realmente una producción de calidad y que pueda llevar al emprendimiento a generar una mayor producción,
con mayor calidad, que pueda comercializarse al mercado a buen precio. Lo mismo, por ejemplo, en producción de uva de mesa, ¿no? Con lo que hace el tema de los conservadores de la uva para que pueda transportarse, que hay que hacer la poda, ¿no? Desde ese tipo de carreras, o por ejemplo también que tienen que ver con la veterinaria, inseminación, digamos, de ganado, mejora. Es decir, en todos estos elementos agropecuarios hay mucho trabajo, también por ejemplo la producción de miel, ¿no? Desde lo que puede ser el trabajo a nivel de panal y luego bastante especializado, ¿no? Exacto. O tenemos, por ejemplo, en el área urbana carreras muy demandadas, por ejemplo, electromecánica, ¿no? Que cada vez lo pide más la industria, o las combinaciones con robótica, con controles automáticos. Es decir, hay una serie de carreras, y también aquí he traído un catálogo de innovaciones. Justamente nos va a comentar qué es este catálogo de innovaciones. Dice catálogo de innovaciones de los centros de formación técnica de Bolivia, es decir, se está innovando bastante. Sí, justamente este es un catálogo de centros públicos, donde estudiantes, pero también equipos combinados de estudiantes y docentes han desarrollado ideas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos este robot de seguridad para la minería que se ha creado en Oruro, en uno de los institutos tecnológicos. O tenemos, por ejemplo, en el área de salud algo bien interesante, como por ejemplo una torre de rayos UV para frenar la propagación del COVID. Yo estoy muy impactado por lo que nos está mostrando, pero no sabía que esto se produce en nuestros institutos bolivianos. Exactamente. Una torre de rayos UV, generador portátil de oxígeno, silla de ruedas automatizada, o sea, se produce en nuestros institutos y pocas veces se lo difunde realmente. Es justamente lo que decía de la producción de miel, un núcleo de abejas, ¿no? Que es una caja, una caja, digamos, donde se puede tener de repente algo un poco más tecnológico de lo que es la caja tradicional donde se cosecha la miel, ¿no? O inclusive este emprendimiento que se hizo en Monteagudo de una barra energética con frutos silvestres guaraníes, ¿no? Entonces hay mucho de innovación. Los institutos también tienen un afán de querer generar recursos propios, porque como decía, una de las dificultades y una de las preocupaciones nuestras también es cuando la embajada salga, que nosotros vamos a finalizar el 2023, que se puedan conservar y continuar haciendo inversiones en el equipamiento, ¿no? Que es uno de los elementos claves. Eso estoy viendo. Mire, este robot técnica. de seguridad para la minería, se han invertido 15.000 bolivianos para tener este robot por unidad. Exacto. Impresionante. Sí. Impresionante, realmente. Muy interesante. Me va a dejar uno para que lo podamos difundir más en detalle. Por supuesto, tenemos la idea de entregarlos también al sector privado. Sí. Porque la campaña que estamos llevando adelante, que se llama La Formación Técnica Funciona, que es también el motivo de la visita, es una campaña en base a spots publicitarios y mensajes en redes sociales para poner en valor de la sociedad la formación técnica. Justamente entrábamos al inicio de la entrevista con los porcentajes, ¿no? Y en el caso de Suiza, los números nos dicen lo contrario. La mayoría estudia una carrera técnica porque tiene una muy buena salida laboral y porque también tiene una muy buena proyección de ingresos, ¿no? Aquí también tiene una buena salida laboral en Bolivia. Sí, pero son carreras poco conocidas, como estamos hablando, pocas personas las estudian. Y también sucede que muchas veces los padres y las madres de familia no saben orientar a los hijos en estas carreras, ¿no? Entonces al final terminan estudiando las carreras tradicionales. Y otro elemento que también esta campaña está mostrando es el rol de las mujeres en carreras no tradicionales femeninas, ¿no? Por ejemplo, mujeres que estudian electromecánica. Uno de los spots, por ejemplo, muestra una técnica en una torre en el teleférico de La Paz, ¿no? Entonces son profesiones que antes las mujeres no imaginaban poder desarrollar. Ahí estamos viendo en la pantalla, quienes nos siguen en la televisión, el streaming, lo que usted está contando. Es impresionante, realmente, qué pena que los medios no demos difusión tan constantemente a estos temas. Así es. Yo estoy impactado, ojalá podamos tener algunas de las historias de estudiantes de esta carrera o los que han hecho las innovaciones. Es impresionante, realmente la quiero felicitar. Por una pena, ojalá que sigan más bien mucho tiempo más la cooperación suiza, pero bueno, así están los programas, ¿no? Sí, y si no está la cooperación, estará el propio sistema educativo. Tenemos una página web, formaciontecnicabolivia.org. Ahí tenemos realmente un acceso a todas las carreras que se pueden estudiar técnicas en el país, y pues invitamos a visitar esta página para encontrar de repente la vocación de cada estudiante. Yo les preguntaba si hay periodismo, por ejemplo, a nivel técnico. Tenemos periodismo en algunos de los institutos, sí, es muy curioso, tenemos todo tipo de formaciones,
Y como digo, las ofertas son variadas según las regiones también. Ahí está Alejandra. Sí, Debiste estudiar periodismo a nivel técnico. ¿Hay la opción, por ejemplo, de estudiar en uno de estos institutos una carrera técnica y luego tener una experiencia fuera y esa facilidad? Por el momento estamos, y ya es un gran logro, tratando de insertar a una experiencia laboral dentro del país, ¿no? Porque también sabemos que las empresas contratan con dificultad, pero no están muy abiertas a la práctica laboral. Entonces, un elemento que estamos trabajando muchísimo con el sector privado es que abran espacios para practicantes, porque lo que hemos visto es que cuando un joven entra a una práctica, hay mayores posibilidades de que logre un trabajo posteriormente, que si solamente estudia y después entra al mercado laboral sin ningún tipo de contacto con el sector laboral, es mucho más difícil, ¿no? E incluso si va a emprender una práctica dentro de un espacio de empresa, le va a abrir muchas más oportunidades de conocer cómo es el mundo real del trabajo. Nos avisa cuando haya la oportunidad para los chicos de hacer alguna pasantía en Suiza, por ejemplo, ¿no? Con mucho gusto, cuando se que se surjan consigan un estas empleo. oportunidades, claro. Sí. Bueno, espectacular realmente. Nos llena de esperanza un viernes saber que se hace todo esto aquí en nuestro país. Felicidades, Amparo Ergueta. Y bienvenida a Santa Cruz siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hemos estado con Amparo Ergueta, oficial nacional de programas de la Cooperación Suiza en Bolivia, que nos ha alegrado la tarde este viernes con estas buenas noticias.